Agradezco en todo lo que vale la invitación que me han formulado los dirigentes de Izquierda Democrática Nacional, por los cuales, al lado de ellos, con la fuerza de ellos, iniciamos los trabajos de la Revolución Democrática. Gracias, amigos. Me felicito de estar acompañado en esta tarea por Diego Valadez y por Jaime Cárdenas Gracia, con los que hemos venido combinando hace más de 20 años, porque el objetivo central, el objetivo mayor de las izquierdas mexicanas sea el darnos un nuevo régimen político, un Estado social de derecho, que reemplace los pactos de simulación que hemos tenido hasta ahora. Me llamó mucho la atención, amigos, que están en este recinto, cómo seguían con la mayor atención las magníficas piezas oratorias de mis amigos, y decía a qué se deberá. Conocen el tema y siguen los argumentos, y ahora que oigo tantos nombres me doy cuenta que estamos en una reunión de dirigentes. Aquí estamos frente a los líderes de un movimiento. No reiteraré lo que han dicho las personas. Solo quiero decir que más se aproxima el centenario de la Constitución de 1917, que será dentro de 3 años, más se discute en la academia y en la dirigencia política, si no es llegado el tiempo de una nueva Constitución para el país. Yo quiero decirles algo muy importante. La idea de una nueva Constitución para el país fue el santo y seña del Partido de la Revolución Democrática en su fundación. Este es el primer programa del Partido de la Revolución Democrática que hicimos el año 90. Todavía era el tiempo en que queríamos emplear los colores nacionales. Aquí se habla con claridad. Primero, que debe haber un cambio de régimen político y económico en el país. Queda claro que el gobierno se iba corriendo a la derecha, implantando medidas neoliberales y precipitando reformas constitucionales que antes de entonces no pasaban de 200 y que ahora ya llegan a 573. Quiere decir que mientras nosotros luchábamos por constituir un partido político capaz de tomar el poder, capaz de implantar reformas progresistas en el país, del otro lado impulsaban las reformas contrarias a las cuales nosotros buscábamos. Ese fue
Ese fue el final, el entierro de una transición política progresista que nosotros encabezamos a una reversión de la historia del país, a un conjunto de traiciones, es la palabra, a los principios fundamentales de la Constitución de 17. Hay algo que se llama los principios políticos fundamentales o los principios pétreos, es decir, de piedra, que no se pueden mover. Estos no pueden ser modificados por poderes constituidos, por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos de los estados, porque son la esencia de la Constitución. Por eso hemos dicho que esta llamada reforma energética no es válida, otros la llaman anticonstitucional, porque se están arrogando el derecho de tocar un principio fundamental. Es como si mañana nos amaneciéramos con que nos quieren convertir de república en monarquía, o como si abrogaran los derechos humanos, o si borraran de la Constitución el artículo 123 y con ello las conquistas de los trabajadores. No es válido. La consulta que estamos haciendo, a falta de un Congreso Constituyente originario, debe ser la respuesta de la población y de las fuerzas nacionalistas y progresistas a un atraco contrario a nuestros principios. Para eso necesitamos la unidad. La unidad no solo entre los políticos de izquierda. La unidad no solo entre partidos y entre grupos y corrientes y movimientos de los partidos. Necesitamos la unidad de la sociedad, de las organizaciones sociales, con la dirigencia política de la izquierda. Ese es el sentido que yo otorgo a esta reunión y por la que he venido con el mayor agrado. Es indispensable tener un programa común, y ese programa común tiene como eje la nueva Constitución, y la tiene como eje porque el nivel de deformación al que están llegando produce que estén de modo silencioso y a veces ruidoso deslizando una nueva Constitución. Hay que leer todas las reformas que se han hecho, que no pueden, como decía Diego, siquiera consultarse en una ejemplar, porque tendría que constituirse una hoja cada día. Están zapando, están derribando la antigua Constitución, la Constitución de 17, y la están suplantando por una Constitución neoliberal. Es el momento de poner un alto a las reformas que no se han impuesto. Tienen mayoría para hacer reformas constitucionales. Entre el PRI, el PANAL y el Partido Verde hacen mayoría simple. Y con el PAN podrían
en los años que vienen imponernos reformas aún más graves que estas que han aprobado. Por eso debe cesar la era de los parches y debe comenzar una hora de convocatoria a la nación para que sea la sociedad la que impulse este proceso. Yo quiero detenerme en un punto, porque tengo hoy un encargo político preciso del gobierno de la Ciudad de México. Estamos a punto de iniciar la dictaminación en el Senado de la reforma del Distrito Federal. Ayer quedó agendada la discusión para este mes. Esta es una larga marcha. Cuando nosotros planteamos la agenda para la negociación con el gobierno en 96, lo hicimos desde el 95, para las negociaciones del año 96, de donde salió el sistema electoral que por un tiempo sirvió y permitió instaurar el pluralismo en México y permitió incluso quitarle la mayoría parlamentaria al gobierno. Salió también la reforma inicial del Distrito Federal, la elección de jefe de gobierno, la elección de jefes de delegación. Pero no cesamos en el empeño. En el año 2000 volvimos a plantear la ampliación de esa reforma. En el 2001, en el 2007, en el 2010. Y a lo largo de esta marcha política, siempre nos acompañó la sociedad. Los cambios en la ciudad no se hubieran dado si el pueblo no hubiera tomado en sus manos, cuando el terremoto, la conducción del rescate de las víctimas. Desde entonces es la oposición, son las izquierdas quienes manifiestan en las plazas públicas. El gobierno no lo hace porque ya no es dueño del espacio público. Hemos logrado consensos básicos que esperamos sean respetados sobre la plena autonomía política de la capital, sobre su igualdad de derechos con todas las entidades de la República, que se le aplique también el artículo 124, según el cual todas aquellas facultades que no estén señaladas para el gobierno federal se entienden reservadas a los estados. Está acordado el fortalecimiento de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, la ciudadanización de los órganos autónomos, la reconversión de las delegaciones en demarcaciones territoriales que tendrían gobiernos colegiados y plurales. Está acordado en principio una ley de capitalidad por la cual el gobierno federal, que es huésped de la ciudad, nosotros los albergamos, tiene que garantizar el suministro de servicios que las autoridades de la capital le den. A eso le llamamos también fondo de capitalidad. Habrá también una ley que regule las relaciones de la Ciudad de México con los estados y municipios circunvecinos, creando un consejo metropolitano. Debemos de tomar, es mi criterio, estos avances como propios,
como resultado de las luchas de muchos años y de muchos de ustedes. Y tenemos también que exigir que en ese constituyente habrá una asamblea constituyente y habrá una constitución del Distrito Federal. Podremos incluir los nuevos derechos, hacer exigibles esos derechos, valernos de que hoy ya los tratados internacionales en materia de derechos humanos son parte de la Constitución General de la República. Tendremos que ensayar formas nuevas de participación social, que esto que estamos viviendo aquí sea la manera en que se repanten, en que se discutan los grandes problemas de la ciudad. Necesitamos que las grandes decisiones sean votadas en urnas, más allá del sistema representativo. Todo esto nos va a exigir un último esfuerzo, pero vamos a tener la iniciación de un proceso. Imaginen ustedes la cantidad de leyes que tendrá que reformar la Asamblea para ajustarse a la nueva Constitución. Imaginen ustedes las reformas administrativas que tendrán que hacerse. Pero sobre todo, imagínense que esta Constitución, que va a ser votada en urnas medio referéndum, esa es parte de nuestra lucha, será un momento histórico liberador de la sociedad de la capital. Y será, así lo esperamos, un aliciente, un acicate y un ejemplo para que tengamos una nueva Constitución mexicana.